Estamos en la diapositiva número 31. Hemos visto en general qué son los planos y cuáles son sus funciones y sus cualidades. Y ahora vamos a ver el círculo, el cuadrado y el triángulo, los tres planos básicos. Empezamos con el círculo. El círculo es una figura que está continuamente curvada y ese perímetro equidista en todos los puntos del centro. Las cualidades básicas del círculo son tres. Por un lado, la simplicidad y pregnancia. Por otro lado, la uniformidad. Siempre es uniforme un círculo. Y después, la rotación. El círculo siempre está rotando. Cuando hablamos de que es la forma más pregnante, es porque se trata del plano más simple desde el punto de vista cualitativo. Es una forma regular, totalmente uniforme, no tiene más que un único lado. Y también es el plano más simple desde el punto de vista cuantitativo, porque tiene un único elemento, ese único lado que está siempre girando, que está siempre curvo. Por eso es tan pregnante, es decir, la cualidad de la pregnancia es cuando yo veo algo y lo recuerdo. Siempre cuando creamos una marca, cuando creamos un logotipo, siempre debe ser muy pregnante para que el espectador lo recuerde. Y esto pasa con el círculo. Es el elemento, por esa pregnancia, esa simplicidad, por ser tan sencillo, es el elemento visual que tiene mayor fuerza de atracción. Pasa como con el punto. Si vamos a la diapositiva 32, tenemos esa bandera de Japón, con ese punto rojo, con ese círculo rojo en el centro, que llama a todas las miradas. En cuanto a la uniformidad, es que un círculo no tiene principio ni fin. Es la armonía total, es un equilibrio perfecto. No hay fuerzas, no hay unas fuerzas o unas diagonales que hagan que me hagan dirigir hacia un lado u otro la mirada, sino que solamente me dirijo hacia su centro. No hay arriba o abajo. Y eso se vincula con todo lo espiritual, ¿no? Ese equilibrio, esa armonía. Se vincula con lo divino y también se vincula con lo maternal y con la protección. Si vamos a la diapositiva 33, también veremos aquí esta imagen del hombre de Vitruvio, de Leonardo, que se encierra en formas perfectas, ¿no? El círculo y el cuadrado. El concepto de totalidad que tiene el círculo se vincula pues con la globalidad, con el cosmos, con el infinito y por tanto siempre el círculo se ha vinculado con el cielo y con todo lo espiritual, ¿no? Si vamos a la diapositiva a la 34, vemos a este Pantocrátor de San Clemente de Taúl, en donde pues Dios está dentro de un círculo. Ese círculo representa el cielo. Hemos dicho la cualidad de la rotación, que era la última. Hemos visto la pregnancia y simplicidad, la uniformidad, que es ese carácter que tiene divino, ese carácter espiritual, de globalidad. Y hemos dicho también que la tercera cualidad era la rotación. El círculo dibuja un movimiento uniforme y armónico alrededor de su centro. Y esto pues puede transmitir el concepto del eterno retorno, del tiempo cíclico. El círculo representa pues todos los ciclos temporales, la hora, el día, el año, la vida. Si vamos a la diapositiva 35 vemos un ejemplo de un reloj. El reloj en su primera cuando fue inventado siempre era redondo por ese torno, por ese tiempo cíclico. Y aquí también vemos un logo, una marca de Mercedes, este símbolo de Mercedes, el primero que se hizo. Pues porque entonces era un transporte que era marítimo, aéreo y terrestre. Ellos hacían vehículos para los tres, bueno, pues para mar, tierra y aire. Y entonces, bueno, pues este símbolo nos recuerda pues a una rueda, a un volante, a un timón. Tiene ese carácter unificador que hemos dicho que tiene también el símbolo. El círculo. Diapositiva 36, el siguiente plano, que es el cuadrado.
El cuadrado tiene tres cualidades. Una de ellas es la construcción y el orden. El cuadrado siempre nos va a servir para construir, para ordenar. Es la figura racionalista, es la forma más racionalista que existe, y también es una figura estática. El cuadrado es una figura que tiene cuatro lados iguales que forman entre ellos ángulo recto. Es una figura muy pregnante, también porque es bastante simple. No es tanto como el círculo, pero lo es simple. ¿Por qué? Pues porque tiene cuatro lados iguales, y también es una figura que es simétrica en cuatro ejes. Si vamos a la 37, vemos este ejemplo de Joseph Albers, el homenaje al cuadrado de 1958, escuela minimalista americana. Y bueno, pues vemos ese cuadrado de colores que se va ampliando, un poco pop, este cuadrado. Y vemos esa figura también completamente estática, ¿eh? Aquí nos da esa sensación, a pesar de que tiene ese movimiento hacia el centro, pero vemos como que el cuadrado es una figura que es muy pasiva. Del equilibrio simétrico que tiene el cuadrado surgen dos conceptos. Uno es el de construcción y también el de orden. Si vamos a la diapositiva 38, vemos que si los cuadrados los agrupamos en una retícula, pues permiten ordenar el espacio. Esa es una retícula de módulos cuadrados que permite, pues, a través de esas coordenadas de las x y de las y, encontrar cualquier punto en el espacio. Esto lo podemos hacer con los cuadrados. También la retícula permite construir cualquier forma. No se puede construir una retícula con círculos, por ejemplo, porque quedan espacios vacíos. Aquí vemos este ejemplo de la redecoración del Café Obed de Dosbourg en 1926. Es un constructivista, y bueno, pues a partir de ese módulo cuadrado pues creó esa cafetería en Alemania. El cuadrado transmite orden por su equilibrio y porque está formado por cuatro lados, y también el 4 es un número que simboliza el orden en las cosas. Hay cuatro elementos de la materia, tenemos cuatro estaciones, hay cuatro fases del ciclo vital, la infancia, juventud, madurez y vejez. Es decir, que también transmite el orden por el número 4, por esos cuatro lados. El cuadrado es un plano que tiene solidez, es seguro, es firme, y esa firmeza, esa seguridad, junto con ese carácter ordenador, hace que se crea o se considere la forma racional por excelencia, y por eso, pues casi todas las corrientes estéticas racionales lo han adoptado como forma básica. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. En la 39 pues vemos un templo griego. Estamos hablando de un movimiento estético racionalista, como fue pues todo ese clasicismo griego romano, y se utiliza, veis el módulo que utiliza la planta del edificio, pues está basado en cuadrados. Lo mismo pasa en la 40, lo mismo pasa con los templos romanos. También ese clasicismo, ese racionalismo clásico. Si vamos a la 41, vemos que en las construcciones renacentistas también se utiliza el cuadrado como módulo, como para ordenar, para dar esa solidez, esa seguridad, esa firmeza. En el racionalismo, en la construcción neoclásica de finales del siglo XIX, principios del XX, también se utiliza el cuadrado. Y en los movimientos de vanguardia, por ejemplo, en la 43, pues todos utilizan el cuadrado, tanto el suprematismo como el constructivismo, el neoplasticismo, el minimalismo, utilizan el cuadrado. Aquí vemos este ejemplo de Pierre Modren, en este caso neoplasticista. Esta corriente pues defiende que la obra de arte debería transmitir la idea de armonía perfecta, de armonía perfecta basada en la razón. El arte, pues para todas las vanguardias, el arte era el motor del cambio de la sociedad, y los neoplasticistas y casi todos las vanguardias pues creían que si el arte era ordenado y era racional,
pues la sociedad también se volvería así. Entonces, para los plasticistas, la armonía se expresa a través de ese equilibrio entre las formas opuestas, en la vertical y la horizontal. Y en el cuadrado pues se dan estas fuerzas. El movimiento neoplasticista y casi todas las vanguardias se dan entre las dos guerras, y ellos consideran que para lograr un mundo nuevo ideal, pues será necesario crear un nuevo lenguaje plástico. ¿eh? Si vamos a la 44, vemos ese logotipo de Piet Suar. En este caso, bueno, pues este fue un diseñador gráfico y también de la escuela Bauhaus, y él pues utilizó la estética del cuadrado para crear su propia marca, ¿no? Este cuadrado que da esa máxima estabilidad, ese equilibrio. En la página 45, perdón, en la diapositiva 45 tenemos este cuadro de Malevich, el homenaje al cuadrado, de la escuela suprematista. Malevich fue el precursor de la escuela suprematista. Este es un cuadro negro. Él hizo un cuadro blanco y también hizo un cuadro donde todo era el negro, ¿no? El suprematismo es el primer movimiento de vanguardia abstracto y fue muy influyente para el lenguaje formal del constructivismo. Este cuadro para Malevich fue su bandera el día de su muerte, porque el cuadrado se vincula con la pasividad, con la muerte, con la tranquilidad, con la paz. También se vincula con lo material, con la tierra. Así como el círculo era lo celestial y lo espiritual, pues el cuadrado es lo contrario, es la tierra. Y bueno, y desde luego que con el color negro, que es el color de la muerte, por eso se utilizó en su entierro y lo llevaron encima de su cadáver, lo pusieron. El triángulo es la tercera forma más simple. Tiene 3 lados y 3 ángulos iguales y es simétrico en 3 ejes. Las cualidades objetivas son, por un lado, el dinamismo y por otro lado, el sentido. Cuando hablamos de dinamismo es porque el triángulo se trata de una forma, de un plano que expresa movimiento debido a la dirección diagonal de sus lados. Siempre la diagonal expresa dinamismo. Ese dinamismo pues podemos vincularlo con la actividad, con la vitalidad, es la evolución de la vida, y es por ello que el triángulo siempre representa lo vital. El triángulo no es un elemento que es estático como el cuadrado, sino que siempre va hacia algún lado, siempre apunta hacia algo. A diferencia del dinamismo que tiene el círculo, ese dinamismo del eterno retorno, el triángulo siempre es más rápido, es más agresivo, y ese carácter hace que a menudo pues puede representar el concepto de peligro, de atención. Si vamos a la 47, pues vemos esa señal de tráfico. Siempre el triángulo, además esas puntas que tiene agudas, esas aristas, esos vértices, siempre dan un poco esa sensación, se vincula con el peligro. En cuanto al sentido, si vamos a la 48, vemos ese triángulo que sale de la boca. Es porque el triángulo es el modo de... El sentido sería el modo de apreciar una dirección, y el triángulo puede tener dos sentidos, o ascendente o descendente. En este caso podría ser derecha o izquierda, ¿no? El sentido lo explica el vértice que hace de intersección entre las dos diagonales. Este es el punto que es el más conflictivo, es el que nos explica el orden de lectura, el sentido del triángulo. En este cartel de Rodchenko, es un cartel constructivista, dice que los libros para todas las ramas del saber, pues vemos como de la boca es como si saliera la voz con ese triángulo, con ese vértice que es el que donde ahí está la mayor fuerza del triángulo, sale esa voz donde explica el cartel.
Si vamos a la 49 vemos este triángulo que forma este barco en este cartel de Casandre, de Art Deco, y también vemos que es ascendente en este caso. Siempre cuando es ascendente el triángulo, pues le damos un sentido positivo, y cuando el triángulo es descendente le damos un sentido negativo, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque apunta hacia la muerte y el otro apunta hacia el cielo, siempre hacia el cielo, hacia lo espiritual es positivo, y hacia la tierra, hacia la muerte es negativo. Siempre cuando el triángulo tiene ese sentido ascendente, pues connota positivismo, mejora, es elevación, es ascenso, ¿eh? Cuando hablábamos de elementos morfológicos en el alfabeto visual, hablábamos de varios elementos. Hemos visto el punto, la línea, los planos, y ahora toca la dirección. Todos los elementos básicos expresan tres direcciones significativas. El cuadrado sería la horizontal y la vertical, y es estaticismo. El triángulo, esa diagonal que siempre expresa movimiento. Y en el caso del círculo, pues ese movimiento uniforme que siempre se asocia con la protección. Si vamos a la 51, vemos un ejemplo de un horizonte. En este caso diríamos que es la dirección que tiene el cuadrado, ¿no? Esa dirección que puede ser horizontal o vertical, y siempre constituye la primera referencia del hombre respecto a su equilibrio, su estabilidad, su bienestar, su maniobrabilidad. Si el hombre no tuviera esa referencia de esa línea de horizonte, nosotros nos caeríamos. Es muy importante esa dirección recta. Sería la recta, la que es y es la dirección del cuadrado. La dirección diagonal sería la dirección que también que tiene el triángulo, ¿no? Aquí vemos dos ejemplos de pósters donde se utiliza la diagonal. La diagonal siempre es la fuerza direccional más inestable, ¿eh? Y por tanto, siempre es cuando hacemos una formulación visual, una composición visual, utilizando las diagonales siempre es más provocadora. Pues ¿por qué? Porque al tener esa inestabilidad nos llama mucho la atención, porque nuestro cerebro la capta como algo que va a caer y nos llama mucho la atención, ¿eh? Siempre nos provoca mucha más atracción visual que una composición que sea mucho más estable. Muchas veces tiene un significado pues agresivo o subversivo. Aquí vemos otros dos ejemplos de pósters de Müller-Brockmann, que es de la escuela suiza, de los años 60. El estilo suizo, es como acabó denominándose a lo que sus promotores consideraban una absoluta revolución técnica e incluso ideológica. Ellos pretendían eliminar cualquier elemento decorativo en la composición de la página para organizar todos los elementos gráficos en una estructura reticular. En este caso, esa retícula es una retícula que está en diagonal, esa retícula que siempre está formada por módulos cuadrados. En este caso, la retícula se ha girado unos cuantos grados. Si vamos a la 53, pues vemos la dirección circular, que es la que expresa el círculo. Es el movimiento uniforme del círculo, pues que se asocia siempre con la repetición y con la protección. En este caso vemos esta marca de Serveis Funeraris de Barcelona, que han utilizado ese círculo, además de color azul, que tiene esa referencia a lo eterno, al cielo, a lo divino, y también esa protección, que podemos vincularla un poco con la muerte, ¿no? Como queremos proteger a nuestros muertos. Vamos con la textura en la 54. Sería otro de los elementos morfológicos del alfabeto visual. La textura es el elemento visual que se complementa con el tacto. Yo cuando veo una textura parece que la quiero tocar. Pero a menudo un objeto tiene cualidades de textura óptica pero no táctil. Yo veo impreso una textura de una cebra y yo, aunque la toque, estoy tocando un papel. Además, la textura siempre permite representar la profundidad en un plano tridimensional. Cuando yo estoy viendo una textura, por ejemplo, pues de arena, o estoy viendo una textura de hierba, parece como que tenga tres dimensiones.
Siempre me da esa posibilidad de representar la profundidad. Aquí vemos este ejemplo con una textura de puntos. Si vamos a la 55, pues vemos este ejemplo de una textura de piel. 56. El tono. Otro elemento de la morfología visual. El tono es el indicador de la dimensión, ¿eh? Siempre refuerza la apariencia de realidad y expresa el volumen. Aquí tenemos dos círculos, uno sin tono, completamente plano, y otro con tono, en el que ya no estamos viendo un círculo, sino que estamos viendo, podemos decir, una esfera. Porque hay el tono me sirve para representar las tres dimensiones. Después del horizontal y del vertical, que hemos dicho antes que era una referencia visual básica, el tono es la siguiente. Si yo no viera las cosas con tonos, no sabría representar la realidad. Si todo fuera plano, estaríamos viviendo en un mundo como los dibujos animados. El tono me sirve pues para yo entender las dimensiones, la profundidad de las cosas. Vamos con la 57, la escala. Bueno, todos los elementos visuales se modifican y se definen unos a los otros a través de la escala. Lo grande no puede existir sin algo que lo determine como tal. Es decir, lo grande no puede existir si yo si no lo comparo con lo pequeño. Cuando yo introduzco un nuevo elemento en una imagen, pues puede cambiar completamente la escala visual que teníamos como referente hasta ese momento. Cuando hablamos de la escala se establece no solo mediante el tamaño relativo de los elementos, sino también gracias al entorno o al campo visual. Yo aquí estoy viendo dos cuadrados, bueno, estoy viendo dos rectángulos y hay uno más grande que el otro. El de la izquierda es más grande que el de la derecha, pero igualmente podemos decir que el de la izquierda es pequeño en comparación con el rectángulo de toda el margen este de la diapositiva, que envuelve a toda la imagen. Por lo tanto, siempre la escala es relativa y relativa también al propio tamaño físico nuestro. Cuando hablamos de la escala también es importante, o más importante que medir un elemento, es la percepción para percibir esa escala, lo que sería la yuxtaposición, es decir, lo que se coloca al lado del objeto o el marco en el que está colocado. Pero siempre podemos decir que lo más importante sería la medida del hombre mismo, ¿no? Si vamos a la 58 vemos un cuadro de Seurat donde los elementos que están más cerca nuestro pues son más grandes. La escala también me sirve para entender la profundidad. Y vamos con el último elemento visual, la 59, que sería la dimensión. Vamos a ver, en ninguna de las representaciones bidimensionales, todo lo que sea pues expresado en dos dimensiones, como lo que estamos viendo en la pantalla, como lo que podemos ver impreso, fotografiado, todo eso es bidimensional, pues ahí en realidad no existe el volumen real. Es solo implícito. Siempre, o sea, la dimensión, el volumen, es un artificio fundamental para poder representar la dimensión. Y nos hemos inventado, el hombre se ha inventado la perspectiva, pues para poder representar esa tercera dimensión que no existe en todo lo bidimensional. Un poquito antes del Renacimiento fue cuando los hombres empezaron a descubrir la perspectiva para poder representar la profundidad de las cosas, la tercera dimensión. Eso apoyado con el tono, ante los juegos de luces y sombras, los claroscuros, pues aún podemos expresar mejor esa tercera dimensión. Siempre la intención de la perspectiva es producir una sensación de realidad, algo que en dos dimensiones es imposible. Aquí vemos un cubo, bueno, y este cubo no tiene tres dimensiones, sino que a través de la perspectiva podemos inventarnos esa tercera dimensión. Y hemos acabado con los elementos que componen el alfabeto visual, esos elementos morfológicos.